Adriana Abril, directora del Departamento de Relaciones Públicas, mi compañero el doctor John Freddy Bustos Lombana, decano de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional. Hoy le damos la bienvenida al lanzamiento de nuestro libro Ciencia, Tecnología y Sociedad, una perspectiva republicana, autoría de el ingeniero José Alejandro Franco Calderón, doctora Magdalena Pradilla Rueda, el doctor Rodrigo Alberto Plazas Estepa, aquí presentes. Doctor John Freddy, buenos días. Buen día, doctora Adriana, muchas gracias. Enviamos un saludo muy especial a los doctores Gustavo Telles Reaño, a la doctora Lilia Cristina Fandiño Grisales, al doctor Gustavo Adolfo Telles y a la doctora Diana Josefina Telles. Hoy nos acompaña el doctor Gerardino Vivas, rector encargado, la ingeniera Evelyn, editora de la revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información y líder del grupo de investigación GIDIS. Ahora le concedemos el uso de la palabra al doctor Gerardino Vivas, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana. Gracias, muy amable. Buenos días para todos. Un saludo muy especial de parte del Consejo Superior, del cual formo parte, y especialmente un agradecimiento muy especial al doctor Gustavo Telles Reaño y a la doctora Lilia Fandiño Grisales, quienes son los fundadores de la institución, son el alma mater, son la columna vertebral de nuestra institución, y por ellos estamos acá el día de hoy. Sin ese apoyo especial y fundamental, yo creo que nuestra institución habrá llegado a los 17 años que estamos cumpliendo en este momento. Quiero también transmitirles un saludo muy especial del señor rector, el doctor Gustavo Adolfo Telles Fandiño, que siempre me ha comisionado para llevar a cabo o para presidir estos eventos. Una de las grandes satisfacciones de la vida es estar siempre con ustedes, y especialmente cuando hay personas como las que estamos presentando en este momento, y especialmente un libro como el que estamos lanzando, llamémoslo así, al mercado, o poniendo a disposición de la comunidad académica, de todas las comunidades académicas del país, también los empresarios, etcétera, etcétera, y que nos hace sentir muy satisfechos poder cumplir con esta actividad. De todas maneras, un agradecimiento muy grande, y que disfrutemos de esta actividad tan importante y tan interesante, porque nos hace sentir muy grandes en la Corporación Universitaria Republicana, y las directivas de la institución siempre estarán acompañándonos, porque es la delegación que hacen conmigo, y si Dios me da vida estaré todos los días con ustedes y en todas las actividades que hayan necesario representante de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora, la ingeniera Evelyn, para que ella nos haga un recuento de los autores del libro. Muchas gracias, doctor Gerardino. Muy buenos días para todos. En el marco del lanzamiento de libros de nuestra Corporación Universitaria Republicana, vamos a lanzar el libro Ciencia, Tecnología y Sociedad, una perspectiva desde la Corporación Universitaria Republicana. Agradezco la asistencia de nuestros estudiantes de la institución, profesores, directivos y demás. Agradezco también la asistencia de los actores principales de este evento, nuestros autores, el ingeniero José Alejandro Franco, doctora Magdalena, doctor Rodrigo Plazas. Antes de iniciar con un recuento de lo que se trata este libro, quisiera presentar los autores, de quiénes estamos hablando. ¿Se trata de ingeniería solamente o se trata de ingeniería y matemáticas? No, esta es la gran sorpresa. Resulta que esta es una evidencia que integra un trabajo cooperativo, integra un trabajo mancomunado de 3 grupos de investigación que a simple vista se ven diferentes por sus temáticas, pero son complementarias por los temas que aborda el libro, precisamente. Antes de continuar, quisiera leer un poco sobre el perfil de los autores. Iniciamos con la persona que tuvo nuestra gran idea, pues, de generar el libro como tal y de integrar 3 grupos de investigación. El ingeniero José Alejandro Franco Calderón, actualmente candidato a Magíster en Ingeniería Electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, especialista en diseño de aplicaciones para televisión digital interactiva y en administración de tecnologías de la información para la comunicación virtual de la Universidad Manuela Beltrán, ingeniero electrónico de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y actualmente docente investigador de la Facultad de Ingeniería, adscrito al grupo de investigación GIDIS, el Grupo de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Republicana.
Bien, la doctora Magdalena Pradilla Rueda, doctorada en Matemáticas Aplicadas a Ciencias Sociales y Magíster en Informática y Matemática en Ciencias Sociales de la Universidad de Grenoble de Francia, doctorada en Filosofía y Magíster en Filosofía de la Universidad de París, Panthéon-Sorbonne, Informática de la Universidad de Grenoble. Sus temas de investigación relacionados con la lógica y la informática, los lenguajes formales y computacionales y la epistemología de la lógica. Actualmente investigadora adscrita al Grupo de Matemáticas y Ciencias de la Información de la Corporación Universitaria Republicana. Finalmente, el doctor Rodrigo Plazas, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, magíster y abogado de la Universidad Sergio Arboleda, también docente investigador adscrito al Grupo de Derecho Económico y Estado de la Corporación Universitaria Republicana. Como bien lo saben, son tres grupos totalmente diferentes: Derecho, Matemáticas, Ingeniería, pero que quisieron reunirse para consolidar un producto de investigación funcional para los estudiantes de nuestra institución y, por qué no, de otras instituciones, para enriquecer y para invitar a la reflexión en temas pertinentes en ciencia, tecnología y sociedad. Un tema que, si lo vemos de una forma global, es transparente para nuestros estudiantes e incluso para nuestra comunidad docente. En el día a día y en el mundo globalizado tan acelerado, pensamos que esto se da de una forma transparente, pero no pensamos en un contexto histórico o en un contexto de pronto un poco más amplio y cómo se pueden integrar diferentes disciplinas y cómo puede impactar en el día a día de nuestras sociedades. Estamos tan enmarcados en una sociedad de conocimiento y en la sociedad de la información que no pensamos en la importancia de cómo impacta la ciencia, la técnica, la tecnología en las sociedades de hoy en día, en nuestras generaciones de estudiantes, en la evolución como tal que ha tenido la sociedad en los últimos años. Bien, ya para que ustedes puedan darnos sus aportes, estimados autores, quisiera empezar con un par de preguntas generales para que nos cuenten de qué se trata el libro, doctora Magdalena. ¿Cuáles son las bases del surgimiento del libro? ¿Cuál es la importancia de las matemáticas que tiene el contexto de la ciencia y tecnología y su influencia en la sociedad? Bueno, buenos días a todos, mil gracias por estar acá. Y bueno, en todo caso, el libro que de todas formas toca tres temas diferentes, que son la técnica, la ciencia como tal y la sociedad como tal. Y entonces, en cuanto a la pregunta de, bueno, ¿y las matemáticas ahí cómo? Pues resulta que están en gran parte de lo que se desarrolla, sobre todo en la técnica y en la ciencia. Desde el principio, o sea, la técnica siempre fue algo como un proceso que se hacía para sacar algo, es decir, era un instrumento en una sociedad como los griegos. Y entonces eso empezó a desarrollarse fuera pues, de cualquier matemática. Lo que pasa es que ellos fueron desarrollando procesos y esos procesos se van volviendo unos procesos lógicos y esos procesos lógicos van a dar base para el desarrollo de una matemática. Entonces ahí en ese momento, en la parte griega, pues es simplemente ese proceso del desarrollo de ese proceso. Luego venimos con los modernos, y los modernos ya en la revolución industrial o lo que era en el marxismo como tal, la técnica se va a volver un proceso y de verdad, y ese proceso de verdad empieza a matematizarse y se va volviendo cálculo para realizar esos procesos. Es ya después, al final de los modernos, que esto se nos va volviendo mucho más fuerte y se va volviendo un cálculo. La técnica se vuelve cálculo y ya en la contemporaneidad vemos que es toda la tecnología mandada por los cálculos y por la matemática, y no solamente por eso, sino por las comunicaciones. Y entonces allí vemos una importancia total con todos los desarrollos de la matemática. Muchísimas gracias, doctora. Bien, ingeniero Alejandro,
¿Cuál es la pertinencia y vigencia académica de estos temas relacionados con el libro de Ciencia, Tecnología y Sociedad? Muy buenos días. Pues yo creo que dentro de la pertinencia o el quehacer de la razón de este libro va un poco más allá hacia el contexto de nuestros ingenieros, de los futuros ingenieros que se están formando dentro de la corporación y con los cuales tenemos contacto día a día en nuestra labor profesional. La vigencia académica es bastante alta porque la razón de ser un ingeniero no debe estar simplemente ligada a la operatividad de su quehacer como tal, sino que debe tener una responsabilidad realmente relacionada con su quehacer, o sea, tiene que tener una visión clara hacia dónde va su quehacer y cómo impacta realmente en la sociedad, qué es lo que estoy dejando o qué le voy a dejar a las futuras generaciones. Esos poquitos granos que se construyen a través de los primeros semestres, cuando evoluciona ya el pensamiento más crítico, ya digo, bueno, tengo una representación de lo que yo voy a hacer cuando voy a salir. Siempre debe tener en claro que lo que hagamos ahorita va a impactar realmente en nuestro entorno y que ese impacto realmente va a tocar a las personas, ya sea familiares o sea dentro del contexto de lo social. Entonces es un llamado a actuar ética y responsablemente, adecuadamente dentro de nuestros cánones como ingeniero. Es un llamado a hablar, es un llamado a leer, un llamado a volver a la palabra escrita, que es tan importante en una era totalmente virtualizada, en una era en la que consumimos información sin filtrar realmente los contenidos y le damos preponderancia a otro tipo de fuentes sin realmente consultarlas. El hecho de ser autocríticos, el hecho de tener una perspectiva más allá de lo ingenieril es hacia donde le apunta el libro. Ver que tenemos un resumen histórico, tenemos una relación con las bases matemáticas y desde su origen y nacimiento, así como el contexto como nos toca desde el punto de vista del derecho y de cómo nos relacionamos nosotros, hace que el estudiante, digamos, tenga una perspectiva muy clara de qué es, por qué es tan importante y por qué debemos tener esto claro para que futuras generaciones tengan una mejor perspectiva y les dejemos de pronto un mundo muchísimo mejor del que estamos encontrando. Nos encontramos ante muchos desafíos y no creería que solo sea para estudiantes de ingeniería, sino la idea y la invitación que en algún momento surgió para integrar otras áreas fue precisamente para eso, porque nosotros consumimos ciencia, vivimos dentro de la tecnología, vivimos haciendo consumo de todo este tipo de elementos y herramientas tecnológicas que nos facilitan la vida. ¿Por qué no vamos a tener una postura crítica y a la vez reflexiva sobre ello? Entonces, no es un llamado para que solo el ingeniero lo lea, no es un llamado para que el abogado, sino que en general lo podría leer cualquier persona en particular para darse una perspectiva desde nosotros como autores hacia dónde podemos ir y que estos estudios evolucionen con respecto a las mismas sociedades. Entonces, la vigencia académica la considero alta, pertinente, desde sus inicios de sus estudios hasta después en la ejecución de su vida profesional. Gracias, ingeniero. Vivimos ciencia y consumimos tecnología. Importantes palabras para que reflexionemos y sentamos en la necesidad de que libros como este, a pesar de que se ven teóricos, y para ustedes ingenieros de sistemas, que viven en la práctica, en la parte técnica, es importante reflexionar sobre estas cuestiones teóricas, que la idea es que no se pierdan, y con este producto el objetivo es que lo tengamos presente y que está a la mano. Doctor Rodrigo, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo llega un profesional del derecho a trabajar con un ingeniero electrónico y con una matemática? Bueno, gracias, Evelyn. Quisiera resaltar que todo esto nace de una idea del grupo GIDIS, del programa de Ingeniería de Sistemas. Para mí fue muy interesante, puesto que como profesional del derecho, mi línea de investigación siempre había sido derecho comercial y financiero. Sin embargo, cuando recibo esta invitación del grupo GIDIS, para mí fue una oportunidad, un reto, puesto que muchas veces los abogados
cometemos el error de limitarnos únicamente al análisis jurídico, nos mantenemos en el marco de la profesión. Y es importante que empecemos a romper esos esquemas, esos paradigmas y trabajemos de manera interdisciplinaria. Por eso empecé en mi capítulo partiendo de la historia, partiendo desde el Código de Hammurabi, pasando hasta todo el régimen que regula la profesión de la ingeniería, sí, aprovechando que tengo estudiantes del programa. Finalmente, este libro es un resultado, ¿sí? Y para mí fue una oportunidad muy especial trabajar con Alejandro, con la doctora Magdalena, para presentar un libro interesante, fascinante, de fácil digestión, que nos presenta un estudio histórico de la ciencia y la tecnología. Recordemos que la ciencia, la tecnología y la sociedad, esos primeros estudios empezaron en los 60 y los 70. Después nuestra historia ha tenido ciertos fenómenos que nos han afectado positiva o negativamente, todo el tema de las armas nucleares, hasta llegar a temas éticos en donde nos limitamos y no sabemos cómo podemos proceder, todo el tema de la clonación, donde muchos se han opuesto y demás. Es por ello que este libro es un primer trabajo y pensamos que no va a ser el último, ¿sí?, de esta colección de ciencia, tecnología y sociedad. Y por el tema de profesional del derecho, realmente muy contento y muy satisfecho por este resultado tan interesante. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Doctor Gerardino, quisiera hacer algunas preguntas. Bueno, sí, nuevamente una felicitación muy especial a los tres autores, especialmente a Rodrigo, que me une sentimientos de amistad con la familia, señora madre, etcétera, etcétera. Quiero dar una felicitación especial, lo mismo a mi querido doctor y a la doctora Magdalena. Una pregunta muy sencilla. Primero, ¿qué libros recomiendan que deben leer sus estudiantes o toda la comunidad republicana? Doctora Magdalena. Bueno, pues yo empezaría, ligada un poco entre la matemática y la lógica, a leer a Lewis Carroll. ¿Por qué? Porque Lewis Carroll es un lógico matemático de 1800, finales del siglo XIX, es un profesor de Oxford y resulta que él hace pues, libros y manuales de lógica, pero al mismo tiempo escribe de esa misma manera, cuando uno no se da cuenta, pero él nos está ahí contando una cantidad de nociones lógicas dentro de cada una de sus obras que conocemos, como Alicia en el País de las Maravillas o Alicia en el Espejo, pero tiene un librito que es interesante porque es un poco más técnico, que se llama La lógica sin pena, y nos va contando de una manera sencilla qué es eso de la lógica. Bueno, gracias, doctora. Doctor José Alejandro, por favor. Buena pregunta. Pues desde cuando era pequeñito a mí siempre me apasionó, digamos, la temática con antecedentes históricos, porque parte de lo que uno es debe tener una vigencia del conocimiento de su pasado, pero también esa perspectiva hacia un futuro. Ahorita estoy especialmente como apasionado hacia la literatura que puede expresar, por ejemplo, un físico teórico llamado Michio Kaku, y estoy leyendo actualmente, o sea, devorando, porque una cosa es sacar el disfrute, o sea, la lectura para mí no se concibe como eso, como eso es algo aburrido, no, o sea, la lectura es esa fuente real de conocimiento, ahí es donde realmente estamos haciendo procesos que en el cerebro cambia la química, cambia la estructura del pensamiento y cambia su forma de ver la vida. El libro se llama La física del futuro. Nos muestra como un vistazo hacia el 2050 más o menos, de cómo se planean estos temas de la sociedad, cómo se planean estos temas de la tecnología y cómo realmente vamos a estar involucrados en avances que estamos viendo en centros y laboratorios de investigación, así como lo hacemos al interior de cada uno de los grupos aquí en la corporación. En otras partes del mundo también están haciendo cosas que no divergen, temas de inteligencia artificial para los de la rama de la ingeniería, que son apasionantes y que tienen tanta vigencia en el día de hoy, temas
del alza de las máquinas, de la evolución de la computación, de la evolución de las nuevas empresas, de la nueva forma como vamos a trabajar, a comunicarnos. Es lo que me estoy devorando y es el que recomendaría, por ejemplo, para los chicos que ingresan y que estén en su tránsito de la universidad, que vean hacia dónde está su quehacer como ingenieros. Bueno, gracias. Doctor Rodrigo, sabemos sus cualidades especiales como director del Centro de Investigaciones. ¿Qué libro le recomendaría, a pesar de toda la experiencia que tú tienes acá? Siempre has sido nuestro representante en la Feria del Libro, es nuestro estrella fundamental de la investigación en la Corporación Universitaria Republicana. ¿Qué le recomendaría el texto o un libro para los estudiantes y para la comunidad en general? Bueno, obviamente adicional a nuestro libro de hoy, les quiero recomendar no solo uno, sino 3 libros que a mi parecer manejan áreas diferentes. El primero es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Ese libro lo leí cuando tenía 15 años y fue un libro que realmente me dio una lección de vida, aun cuando a los 15 años realmente un adolescente no tiene problemas, pero cuando me volví un adulto empecé a entender y lo volví a leer. Este libro trata la historia y su protagonista, que aparentemente tiene una vida perfecta, económicamente está muy bien, está rodeado de muchas personas, incluso se va a casar con una mujer maravillosa. Está rodeado de 4 amigos, lo traicionan y lo acusan falsamente de traicionar. Esto sucede en Francia y lo acusan de ser un espía inglés. 7 años él permanece encarcelado y llega el punto que toda esa situación tan difícil, él opta por dejarse morir, y es el momento de la vida que a todos nos sucede, diferentes pruebas la vida nos da, en donde siempre vamos a poder escoger, o nos hacemos más fuertes o nos dejamos llevar y nos dejamos hundir. ¿Qué hace el protagonista de este libro? Y por eso me gusta tanto. Decide fortalecerse, decide salir adelante, finalmente sale, demuestra su inocencia, se vuelve mucho más rico que antes y mucho más feliz. Entonces es una lección de vida. Este libro realmente es muy, muy bueno. ¿Por qué lo resalto? Porque pienso que un estudiante de ingeniería, de derecho, de cualquier carrera de nuestra universidad o de las demás universidades, no todo lo va a aprender en la universidad. Hay situaciones y lecciones que nos las enseña únicamente en la vida misma, en el momento que la vida lo determina. Entonces este libro realmente nos pone a pensar. Un segundo libro que quisiera recomendarles también, ya es de un área que siempre me ha gustado, que es de terror, suspenso. Seguramente han visto la película, pero muchas veces hacen películas y siempre va a ser mejor el libro, que es El Resplandor de Stephen King, ¿sí? Que brevemente es un hotel que tiene unos fenómenos paranormales y un padre de familia con su esposa y su pequeño hijo son invitados para cuidar este hotel en temporada de invierno. Empiezan a suceder una serie de situaciones en donde el hotel empieza a presentar unos fantasmas y se le aparecen al padre de familia y le empiezan a decir que literalmente asesine a su hijo y a su esposa, que es lo mejor, etc. Es bajo la trama del terror. Finalmente huyen la esposa y demás y pasan una serie de situaciones escalofriantes. Muy buen libro. Y ya para terminar, un libro que también fue sanador y un poco de sabiduría me transmitió, de Luisa Hay, se llama Usted puede sanar su vida. Es un libro que realmente nos permite hacer un trabajo autocrítico y autoliberador, en donde nos muestra que los límites nos los ponemos cada uno de nosotros. Muchas veces queremos hacer algo, queremos pintar, queremos escribir, queremos participar, etc. Pero nosotros mismos decimos, no, yo no puedo, usted no es capaz, se va a equivocar, se va a enredar, se va a atorar, etc. Nosotros mismos tenemos que aprender a quitarnos esos límites de nuestra cabeza, porque todo absolutamente está aquí. Muchas veces empezamos a culpar a nuestros padres. No es que me dieron mucho gusto, me consintieron mucho, entonces yo sea así. O nos vamos al otro extremo, no es que a mí me daban mucho juguete, me regañaban, no me dejaban ver televisión, no. Yo creo que el poder lo tiene uno mismo. Uno mismo elige a dónde quiere llegar.
Entonces por eso este libro me parece que es importante. Luisa Hay fue una mujer, una autora americana que sufrió de un cáncer. Ella misma hizo un trabajo de autosanación y ella misma tiene una teoría de que el cáncer es una desafortunada enfermedad que uno mismo empieza a crear cuando empieza a guardarse resentimientos, dolores, iras y demás. Por eso lo mejor es soltar todo eso y vivir el momento, soltar el pasado, no torturarse tampoco por el futuro, sino vivir este instante. Entonces esos son mis recomendados. Ya prácticamente está contestada. Una de las palabras que más me impactó en este momento es la del ingeniero José Alejandro: devorar libros, devorar. Y eso es lo que hacemos. Yo soy un devorador de libros, y si les contara la historia por qué leo, es bastante interesante. Cuando yo era niño, mi pueblo no llegaba al bus sino un día a la semana, el día domingo, y mi padre tenía un almacén y era la agencia del periódico. A las 5 de la tarde o 6, que ya no había mercado en el pueblo, mi padre cogía el periódico y me ponía a leer. Si leía bien, me daba 1 centavo para una mogolla, y si no, me daba una muenda violenta. Y saben una cosa, sigo consumiendo mogollas todos los días. Es así de sencillo, porque le digo a mis estudiantes todos los días, porque hay que leer. He consultado algunas cosas y dice que cuando uno lee está luchando contra el Alzheimer. ¿Por qué? Porque tiene la mente en movimiento. Cuando uno no tiene la mente en movimiento, seguramente va a sufrir la enfermedad. Segundo, nos da conocimientos. Y tercero, nos lleva por un mundo tan hermoso como es el de la lectura. Nuevamente, muchas gracias a todos por haber venido. Ha sido un placer tenerlos acá y seguiremos teniéndolos, porque mañana, miércoles, jueves y viernes tenemos lanzamientos de 3 libros más, porque es que la productividad académica de la corporación universitaria ha sido muy grande y ha sido muy importante, y necesitamos que ustedes nos acompañen. Antes de retirarlos, quiero darle un agradecimiento muy especial al doctor Rodrigo, que es nuestro director de la Corporación Universitaria en la Feria Republicana, en la Feria del Libro, al doctor John Freddy Bustos, que está haciendo también hoy como ayudándonos en la parte logística, y a la doctora Adriana Abril. Siempre me dicen que se me olvida tu nombre, no sé por qué, gracias. Y también quiero darle un agradecimiento también a la U Republicana Radio y a todos los que están con nosotros en este momento. Los invito al stand 116 del pabellón 8, donde los autores estarán dándonos, vendiendo los libros, pero al mismo tiempo lo más importante es que nos los están dedicando. Les prometo que me voy a leer el libro una vez ustedes me regalen su dedicatoria. Muchas gracias a todos, que Dios los proteja, bienvenidos, y seguimos en la actividad. Gracias. Bueno, ya para finalizar, quisiera extender la invitación a todos los presentes para que por favor conozcan nuestro libro. Realmente es un instrumento para la formación, estudiantes de la corporación, también veo personas externas de otras instituciones. Es muy grato saber que este libro va a traspasar fronteras. Realmente es una invitación a la reflexión en ciencia, tecnología y sociedad. Nunca dejen pasar por alto ese tema, seamos ingenieros, seamos abogados, matemáticos o cualquiera que sea la profesión. Es un tema que nos compete porque estamos en la sociedad de la información y el conocimiento. Consumimos tecnología, consumimos contenidos, pero debemos hacerlo de una forma responsable. Y este libro es la oportunidad para reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los Gracias, autores. doctora Evelyn, muy amable por sus palabras. Y es cierto, tenemos que leer, y más los libros de nuestros autores, señores republicanos. Somos una familia republicana y la familia se apoya absolutamente en todo, y vamos a apoyar a todos nuestros investigadores. Muchas gracias nuevamente.